Hola, mi nombre es Mike Massa. Este curso es acerca de guerra espiritual. Estoy agradecido de que ustedes participen en esto. Es importante destacar que la guerra espiritual en el oeste, pero también en todo el mundo, en realidad, la guerra espiritual es un tema que en las iglesias de ahora, en muchas partes ya no se disipula, ya no se examina lo de la guerra espiritual, no se habla de eso en muchas iglesias y eso es un agujero. Y es una falta en la iglesia, en nuestras debilidades y fortalezas, en nuestra fe, y en el uso que Jesús vino a hacer y en la victoria que Jesucristo ha establecido. Voy a hablar de muchas cosas y quiero animarlos para que se unan conmigo. Voy a orar y voy a introducir cada uno de los temas que se van a hablar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fuerza, por la sangre de Jesús. Gracias por las grandezas de tus promesas y por el hecho de saber que tú has vencido el pecado, la muerte y todas las obras del enemigo. Ofrecemos esta vocación, ofrecemos esta clase a ti. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Padre, bendice todo aquel que está viendo, que está escuchando, aquel que está avanzando en tu agenda. Bendice a cada uno de tus hijos, que ellos encuentren placer en ti y háblanos. En Jesús, amén. Ok, primer principio, la guerra espiritual es inevitable. No puedes escapar de ella, no puedes excusarte de ella, no puedes evitarla. La guerra espiritual es algo que es indispensable en nuestro caminar con el Señor. Desde que estamos en la tierra como seguidores de Jesús, estamos en una batalla y somos señalados por el enemigo. No porque yo sea importante o porque tú seas importante, sino porque vive Cristo en mí, Cristo en ti. El diablo odia a Jesús. Tú y yo no le servimos, no tenemos ningún uso para él. El diablo odia a Jesús. El diablo odia el hecho de que Jesús nos escogió como hijos e hijas y por lo tanto él se opone a Jesús. En nuestras vidas, esto debe quedar muy claro. Si hay oposición es por causa de Jesús, de su amor, de su gracia, de su verdad. Porque Él tiene un propósito en nosotros. El diablo odia a Jesús en nuestras vidas y el propósito del Señor. Así que Él nos señala porque Jesús está en ti y en mí. La guerra es inevitable. Así que siempre tenemos un enemigo. Naciste en un contexto contradictorio, naciste en una zona de batalla y el sistema de este mundo se opone totalmente al reino de Dios. Gálatas 6 habla que estamos crucificados al mundo. El Dios del sistema de este mundo es el diablo. Jesús es el Señor y el dueño de este mundo, pero el sistema de este mundo está gobernado por el diablo. Y tú y yo estamos implícitos, inherentes al sistema de este mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todo eso está en el mundo y nosotros somos antagonistas de todo lo que se mueve en el mundo. Por lo tanto, hay 3 lugares que indican que estamos en una guerra. Mi naturaleza pecaminosa, tu naturaleza pecaminosa se opone al Espíritu de Dios. No hay nada equivocado, no hay nada malo en nuestros cuerpos, pero el pecado vive en nuestros miembros. La Biblia traduce la naturaleza pecaminosa como carne, y eso puede llegar a malinterpretarse de decir que nuestros cuerpos son pecaminosos. Tu cuerpo no es pecaminoso, pero el pecado forma parte de los miembros de nuestro cuerpo. La naturaleza pecaminosa es egoísta. Los pecados de Adán los tenemos heredados. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, tú pecas. No porque tú lo hayas hecho, sino que los antepasados que nacieron después de Adán en el vientre de sus madres nacieron con el mismo orgullo y el mismo egoísmo que tú tienes ahora, desde que Adán pecó en el huerto del Edén. Yo le pregunto a la gente, ¿hace cuánto tiempo conoces a Jesús? Y ellos me dicen, conozco a Jesús toda mi vida. No es posible.
Viniste desde el vientre de tu madre separado de Dios. Eres tú el que tiene que decidir seguirlo a Él. Tú puedes estar en la iglesia toda tu vida, pero eso no te hace ser un cristiano. Yo le pregunto a los cristianos ¿hace cuánto conoces a Jesús? Y ellos me responden, he ido a la iglesia toda mi vida. Respuesta equivocada. El hecho de que vayas a la iglesia no quiere decir que conozcas a Jesús. Por lo tanto, el primer principio de la guerra espiritual es la naturaleza pecaminosa, porque en nuestros cuerpos se libra una resistencia, una oposición al Espíritu de Dios. El sistema del mundo es el segundo y el ámbito del reino de las tinieblas. Por lo tanto, mi carne, el pecado que tenemos tú y yo, debe morir para que mi yo muera y para que yo esté vivo en Dios, en Jesucristo. Somos inherentes al sistema de este mundo. Por lo tanto, estamos en esta batalla. Y el reino de las tinieblas. ¿Has escuchado hablar acerca del término espíritus familiares? Espíritus familiares. Familia familiar, familia familiar, que están en nuestra herencia, pero es un proceso histórico. Las iniquidades se distribuyen en las generaciones. En cada generación se distribuyen los pecados de los antepasados, ya sea hasta la cuarta, hasta la quinta generación. Se distribuyen las iniquidades de los pecados en las generaciones. Cuando mi abuelo cometió maldad, él, en vez de escapar del juicio de Dios, añadió mayor iniquidad a su pecado. Y eso venía de la cuarta, de la quinta generación. Y es que muchas veces no entendemos la gracia de Dios y lo pasamos por alto. Y lo que hizo mi abuelo fue fortalecer el plan del enemigo. He visto en seminarios casos de muchas personas que debido a esto, sus áreas familiares han sido muy afectadas. Así que tenemos estas cadenas demoníacas que pone el enemigo para atarnos y atar a las familias y a cada miembro de la familia, donde han habido herencias de debilidad, de iniquidad, de tendencia al pecado. Esto se va repitiendo a lo largo de los miembros de la familia. Tú puedes mirar a tu abuela, a tu abuelo, a tu tío, a tu tía, a cualquier familiar tuyo y vas a ver que cada uno de ellos tienen capacidades, por ejemplo, en el arte o en la música o en números, pero a pesar de todo eso, todos estamos sujetos a una debilidad inherente. Nadie está suelto de ello. Han habido ciertos patrones de cosas que la gente no puede dejar de pensar en todo eso, y eso se debe a que tenemos esa oposición. Número 2, el sistema de este mundo, y el número 3, el ámbito del reino de las tinieblas que opera entre tú y yo. Vamos a hablar de muchas cosas más, pero es importante que nos demos cuenta que la guerra espiritual es inevitable. No puedes escapar de ello. Tú y yo estamos en esta guerra. En definición, voy a leerles algunos versículos. Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Interesante. Pablo dijo que las profecías dadas a Timoteo no fueron solamente para que Timoteo se sintiera mejor o fortalecido por el Espíritu de Dios, sino que también Timoteo usaría eso como armas para su guerra espiritual. ¿Has recibido profecías en tu vida? Bueno, yo tengo 2. Sin embargo, en este contexto, las profecías fueron dadas a Timoteo como arma para la guerra espiritual. Si Dios te ha dado una profecía, no solamente le agradezcas si lo recibas, sino que también léelo, escríbelo, comienza a orar. Encuentra algunos versículos, medita en la palabra para que sea tu base de lo que Dios ha puesto en ti y atesóralo para que tu fe en Dios sea fortalecida y atesores lo que Dios tiene para ti. Es un buen consejo. Número 2. Piensa en la palabra Jehová de los ejércitos.
Tú has escuchado hablar de muchos nombres del Señor. Jehová Jireh, el Shaddai, etc. Pero Jehová de los ejércitos es el nombre más familiar. ¿Sabes lo que significa? Significa Señor de los ejércitos angelicales. Es un término militar. Cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, se refiere a que Dios es un general. Y Él es el guerrero rey, el Señor de señores. En el libro, creo que está en el libro de Números. Dios le dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés que cómo organizar el campamento y que en el campamento se colocarían ciertas tribus en el norte, sur, este y oeste. ¿Te das cuenta que no era una bonita organización? Las tribus estaban organizando de acuerdo a un campamento militar. Había una guerra santa en el campamento y el arca del pacto era la guerra santa del carruaje. Por lo tanto, cuando la gente sacaba el arca afuera, podían hacerlo cuando había una guerra, porque Jehová de los ejércitos angelicales estaba con ellos. ¿Tú crees que en el libro de los Números se contaban a los hombres? No, se contaban a los guerreros. En Números, Dios no contaba a los hombres comunes y corrientes. Dios contaba a los hombres que eran capaces de ir a la guerra, de ir a pelear, y eran guerreros establecidos y asignados por Dios. Estoy tratando de hacerte entender que hay un montón de referencias militares en la palabra de Dios. Las banderas que cada tribu tenía no estaban de adorno. Las banderas que cada tribu tenía sobre sus campamentos era para decir que el pueblo estaba en guerra. Y mi hermano está en este momento escribiendo un libro acerca de las banderas de guerra de Dios. Ustedes encontrarán a un tal Hax. Él es un excelente estudiante de la palabra y él les va a animar enseñándole cosas que ustedes a lo mejor no han escuchado antes. En Mateo 16:18 Jesús habla: yo edificaré mi iglesia. Y mira lo que dice después: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Miren lo que dijo Jesús cuando comenzó a hablar sobre iglesia. Su primera declaración fue: yo edificaré mi iglesia y los planes, las obras del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que decía Jesús era oponerse a los planes del Hades que se oponen a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice Jesús en la oración del Padre Nuestro. Hasta los no cristianos pueden entenderla en la versión de King James Version. Él dice: santificado sea tu nombre. Venga el reino de Dios ahora. Reino es gobierno. Venga tu reino significa pedirle a Dios que su gobierno esté sobre toda situación que se presente en nuestras vidas, ya sea en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Y lo que uno hace al decir venga tu reino es declarar guerra contra esa situación para que esa situación se sujete a Dios. Pedirle a Dios que su reino venga es hacer una declaración de guerra sobre cualquier situación. En el contexto espiritual se está diciendo que somos vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencedores de los cuerpos enemigos. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús vino a destruir las obras del diablo. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. ¿Sabían ustedes que en más de 100 salmos se mencionan la palabra enemigos? El libro de los Salmos no solamente son alabanzas, cantos de David, sino que está lleno de declaraciones de guerra, lleno de batalla, lleno de estrategias de guerra. Los libros de Josué y Jueces hablan acerca de conquistar. Josué conquistó la tierra de Canaán. Cada juez en el libro de los Jueces, ellos ganaron batallas. En el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, la gente estaba todo el tiempo en guerra, independientemente si uno obedecía o desobedecía a Dios. Había un contexto de batalla.
El hecho de que los israelitas salieran de la tierra de Egipto hacia el Mar Rojo y cruzaran el desierto hacia la tierra de Canaán, ahí había una batalla en el contexto de oposición. En muchas partes de la palabra de Dios se habla de armas. Tenemos la armadura de Dios en Efesios 6. Tú y yo estamos en una batalla y suena fácil de decirlo. Sin embargo, el problema es este. Cuando yo vine al Instituto Cristo para las Naciones en el año 1970, en la mitad de los 70, en el año 75, por ahí, el cuerpo estudiantil de Cristo para las Naciones, probablemente un tercio de ellos hizo el servicio militar. Cuando yo le pregunto a los estudiantes en mis clases, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia militar? El 2, el 3% o menos de eso ha tenido por lo menos una sola experiencia militar en toda su vida. No sabemos qué es lo que se siente estar en una posición militar. No sabemos qué es lo que se siente tener un contexto de guerra. No tenemos una mentalidad de guerrero, un corazón de guerrero. Cuando tú y yo adoramos a Dios, estamos ejerciendo una espada de 2 filos en nuestras manos contra reyes. No es contra reyes normales, sino contra reyes demoníacos. El problema es que cometemos el error de no ver la adoración como un arma de guerra para ejecutar juicios sobre nuestros enemigos. La Biblia dice que somos llamados vencedores. Se nos ha dado armadura. Él es el Señor de señores. En el Nuevo Testamento dice, venga tu reino. En el Antiguo Testamento hay cosas que indican que estamos en una batalla. La falta de entendimiento de esto nos debilita, sabiendo que tenemos un enemigo intencional y ahí reaccionamos retrocediendo o diciendo, Jesús, ayuda, 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 ayuda. Lo que tenemos que hacer es enfrentar los estratagemas del enemigo. Jesús les dio a sus discípulos autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué Jesús les dio el derecho a sus discípulos de echar fuera demonios? Porque en un contexto de guerra, un reino tiene muchas comunidades y muchas veces las comunidades están bloqueadas por fuerzas del mal. Por eso Jesús les dio la autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios y para así quebrantar toda oposición que el mal tiene contra nosotros. Yo quiero que en esta mañana, en esta clase, ustedes puedan comprender que la guerra debe ser vista como un contexto militar. Es verdad que en la Biblia se habla mucho más de eso, pero el error es que muchos de nosotros no consideramos esto en un contexto militar. En el libro de Mateo, si nos damos cuenta, comienza Mateo 1 y muchos de nosotros no entendemos, no nos damos cuenta que ya en Mateo 1 existe una acción de adversario hacia el sistema judío, el sistema del mundo y el reino de las tinieblas. Fue una acción militar. Tu oración, tu fe, tu obediencia está siempre en un clima de adversidad y nosotros no deberíamos ser intimidados por el enemigo. No deberíamos retroceder ni tampoco estar paralizados, pero tampoco debemos ser ignorantes en sus artimañas. Escúchame. Si ignoramos la realidad de la guerra, si no enfrentamos la realidad de eso, escúchame atentamente. Si no enfrentamos la realidad de estar en una batalla, vamos a seguir siendo niños por siempre. Dios no pone niños en la batalla. Él no lo hace. Él no lo hará. Dios te ama a ti y a mí, pero Él también quiere que nosotros crezcamos. En Primera de Juan, Él dice,
Les escribo a ustedes jóvenes porque ustedes vencieron al maligno. Es tremendo. Cuando somos adolescentes, lo que deberíamos hacer es saborear la victoria sobre el enemigo. No solamente divertirnos y jugar y estar en reuniones juveniles. Nosotros ganamos batallas contra el reino de las tinieblas al tiempo en que jóvenes entran a ser parte de esto. Si no enfrentamos la realidad de estar en una batalla, seremos siempre niños. No podemos rendirnos en la guerra, en la oposición que enfrentamos, sin crecer en lo que Dios quiere que nosotros nos movamos. Esta clase no es para magnificar al diablo, no. Esta clase no es para magnificar al diablo. Esta clase es solamente para honrar y magnificar a Jesús. Y muchas de las cosas lo hemos visto en esta clase. Pero no vamos a ser ignorantes de las artimañas del enemigo. No vamos a magnificar al diablo, vamos a magnificar a Jesús, pero tampoco debemos ignorar las artimañas del enemigo. En la próxima clase vamos a ver con más detalle cómo comenzó la guerra espiritual y lo vamos a ver con más detalle para que aprendamos mucho más acerca de este tema que se titula Guerra Espiritual. Gracias.